Hola, hola, sean bienvenidas y bienvenidos a tu canal de DIYs Corazón de Vainilla. En este video haremos unas diademas que puedes usarlas para cuando te maquillas o cuando te pones mascarillas para controlar tu cabello y que no se te llene de maquillaje o de mascarillas o etcétera. Vamos a necesitar retazos de tela. Yo estoy usando una tela que se llama Polar y estoy utilizando esta tela porque es acolchadita, es como peluche y toalla a la vez y tiene dos caras, una que tiene como un peluchito más largo y una que tiene un peluchito más corto. Entonces puedes utilizar cualquiera de las dos caras. Yo voy a utilizar la cara que parece más peluche. Vamos a necesitar elástico. El elástico lo vamos a cortar a la circunferencia de nuestra cabeza como si fuera una diadema. No le vamos a agregar ni un centímetro más ni un centímetro menos porque cuando hagamos la costura se va a reducir aproximadamente 2 centímetros y así es como va a ajustar perfectamente a nuestra cabeza. Así que midan el elástico exactamente en la circunferencia de su cabeza. El trozo de tela debe de medir 18 centímetros por 80 centímetros. Puede ser de polar o tela de toalla, la que les guste más. ¿Cómo saqué la medida? Bueno, a la circunferencia de mi cabeza le agregué 25 centímetros. Le puedes agregar de 20 a 30 centímetros, dependiendo de qué tanto quieras que se plie la bandita. Así que la medida de largo depende de la circunferencia de tu cabeza. Lo único que debemos hacer es hacerle una costura en todo el borde de la tela. Una vez que ya está cosido, lo vamos a voltear al derecho. Y le voy a meter el elástico. Aquí no necesito ayudarme de ninguna varilla ni de ningún otro instrumento porque como la tela es bastante ancha se puede sacar el elástico fácilmente. Ahí lo estoy estirando y lo voy a buscar del otro lado para jalarlo y así unir ambos extremos del elástico. Ahora le vamos a hacer una costura, puede ser a mano o en máquina, yo lo estoy haciendo a mano y nos va a quedar más o menos así. Y ahora vamos a solapar un lado de la tela y el otro. Lo vamos a acomodar muy bien haciendo coincidir las costuras y le vamos a pasar la máquina. O también lo podemos hacer a mano y nos queda más o menos así, que es una dona gigante. Como pueden ver aquí, casi no se nota la costura, pero del otro lado se nota un poquito más. Pero no importa porque le vamos a poner un moño para tapar esa costura y que no se vea. Para hacer el moño vamos a conseguir un rectángulo de la misma tela. Este no lleva medida, puede ser la medida que más te guste. Si tú quieres el moño un poco más chico o un poco más grande, solamente cerciórate de que sí tape la costura. Vamos a coser todo el borde del rectángulo, pero vamos a dejar un pedacito para poderlo voltear al derecho y también para rellenarlo. Así es como queda. Como ves, yo estoy haciendo las costuras a mano. Y ahora lo voy a voltear al derecho.
voy a usar este material que se llama Dacron para rellenar el moño o lo que va a ser el moño. Estoy utilizando esta fibra que también se puede pedir como relleno para cojines porque son fibras que son muy fáciles de secar. De hecho, el polar es una tela que se puede secar fácilmente. Por eso me parece que es una tela ideal para hacer este tipo de diademas, porque también a veces las usamos cuando nos lavamos la cara. Entonces todos estos materiales, si se llegan a mojar, es muy fácil que se sequen. Bueno, una vez que ya rellenamos todo el rectángulo, vamos a formar un moño con una tira de polar. Le pueden hacer bastillas si quieren esta tira, yo decidí dejarla así. Y va a ser de largo, pues que alcance a envolver, digamos de alguna manera, la diadema y el moño juntos. Lo vamos a ir acomodando bien. Y lo vamos a coser en la parte de atrás y listo. Así es como nos queda nuestra diadema, que como ven es bastante pues grande para nuestra cabeza y nos queda ajustada pero no nos aprieta. Ahora para la siguiente voy a utilizar un molde primero o un patrón, que es una tira de 10 centímetros por 65. A esta sí tenemos que dejarle un espacio para solapar, donde va a ir un botón o un broche a presión o un trozo de velcro. Aquí estoy utilizando un bote para hacer las redondeces del patrón. Y bueno, esta es la razón por la que no corté directamente la tela, porque tengo un pedacito nada más de esta tela que me sobró de unas pijamas que hice. Y es para que vean que también con cualquier pedazo de tela se puede hacer la banda. Entonces lo que voy a hacer es cortar solamente el ancho y agregarle ambos lados de la tela y me quedó así. Recuerden que si ustedes tienen suficiente tela, pues no tienen que hacer tanta costura. Y otra vez voy a utilizar la tela por el lado del peluchito. Ahora vamos a utilizar un broche a presión, pero también podemos usar un botón, le podemos hacer un ojal, pero siento que es más práctico usar broches o algún velcro. Aquí les estoy poniendo de ejemplo el broche a presión. La cosa es que sea algo fácil de abrochar y desabrochar. Al final me decidí por velcro porque pues es lo más fácil de abrochar y desabrochar. Pero si ustedes no consiguen velcro, pueden utilizar, como les digo, un botón o un broche a presión. Si ustedes no tienen estas costuras en la parte de atrás de su banda, no es necesario que hagan un forro para la bandita. La pueden dejar así nada más. Yo la dejé así nada más y le hice una costura de 1 centímetro por todo el borde hacia ambos lados, y eso le da un poquito más de firmeza a la banda y ya me quedó así. Esta está hecha completamente a mano y la verdad es que me gustó muchísimo el resultado. Y bueno, ahí está la bandita, así es como queda. Me encantaron, la verdad, el resultado. Espero que te animes a hacerlas porque están súper fácil de hacer. Y además el polar está como en 40 pesos el metro. Entonces yo me llevé como medio metro, así que me salieron una pues en 20 pesos. Y la otra pues como era un retazo de algo que me sobró, pues la verdad me salió súper barata. Y si te ha gustado este video, no te olvides de dar me gusta. Suscríbete si es que aún no estás suscrito, activa la campanita para que no te pierdas los nuevos videos, y si es la primera vez que ves un video mío, date la vuelta por el canal porque estoy segura que hay muchísimos más videos que te pueden gustar. Muchísimas gracias por la reproducción de este video. Sé feliz, hasta pronto.